vamos a iniciar el tema de problemas de ecuaciones de primer grado con una incógnita. Estamos hablando de problemas, lo cual quiere decir que hay un enunciado. Ese enunciado es el que nos representa el problema que vamos a resolver. Y vamos a mirar cuáles son las características, las condiciones, qué es lo que tendríamos que hacer para resolver este tipo de problemas. Los problemas de ecuaciones de primer grado con una incógnita, lo primero que tenemos que saber es que se llaman de primer grado porque la variable, en este caso, va a estar elevado a la potencia 1, o sea, va a ser tipo X. Puede ser cualquier letra las que se utilizan como variables, pero cuando es de un solo grado normalmente siempre se trabaja con la X. No es obligado, pero es lo más común y lo más corriente que sea X. Y está elevado a la 1 porque es de primer grado. Adicionalmente a eso, dice que es con una incógnita, lo cual significa que no vamos a encontrar más letras, sino únicamente esta letra que es X. Entonces, primer grado porque está elevado a la 1 y una incógnita porque no vamos a encontrar sino una sola letra. Y se llaman ecuaciones porque normalmente el planteamiento de nuestro ejercicio tiene un signo igual. X más 2x igual a 9, por ejemplo. Entonces aquí tenemos una ecuación. Es de primer grado porque solamente está elevado al grado 1 y es con una incógnita porque solamente tenemos la X. Lo que tendríamos que aprender nosotros para resolver este tipo de cosas es cómo plantear el problema. Entonces vamos a suponer que nosotros la ecuación como tal ya la sabemos resolver, que son los ejercicios que hemos estado haciendo hasta la presente. Pero de todas maneras, hoy lo vamos a recordar un poco. Lo que nos interesa en este momento no es tanto la solución, sino cómo planteamos el problema. Este tipo de situaciones son útiles porque implican dos acciones que para ustedes son muy importantes de aprender. La primera acción importante es leer un problema y entenderlo. Esa es la primera parte para resolver este tipo de problemas. Leer bien y entender. Cuando uno ya entiende lo que va a resolver, lo que tiene que hacer a continuación es tomar decisiones en cuanto a cómo hago yo para colocar de las cosas que me preguntan una incógnita. Normalmente en un problema de estos siempre nos preguntan algo. ¿Cuál es la edad? ¿Cuáles son los números? ¿Cuál es el valor del ángulo? Cualquier cosa que nos pregunten, ¿qué es lo que nos están preguntando? Es lo que hay que entender cuando leemos el problema. ¿Cuál es la pregunta aquí? Una vez que entiende uno la pregunta, toma uno la decisión de cuál va a ser la variable y ahí es cuando comienza uno a resolver el problema. Eso es lo que vamos a aprender a hacer y eso es lo que es útil para ustedes porque todos en la vida vivimos teniendo problemas que hay que leer, entender y resolver. ¿Cómo es que se plantean estos problemas? Normalmente el lenguaje para presentarlos es el mismo en todos lados. Si ustedes van a buscar información en internet, en Google o información en cualquier buscador, o información en YouTube, o buscan un libro de matemáticas cualquiera, los de el álgebra de Baldor o cualquier libro que ustedes busquen, el lenguaje con que se maneja esto es el mismo. Es un lenguaje universal, es una manera de representar una situación matemática. Uno lee un problema y va construyendo la situación a partir de lo que va leyendo. Por ejemplo, si uno va leyendo una situación y le dicen el doble de un número, entonces cuando uno mira la palabra el doble de un número, debe venírsele a la mente una situación matemática. ¿Cómo representa uno el doble de un número? Entonces, acuérdense que aquí estamos hablando de una
incógnita, que sería en este caso X. Y si yo digo la palabra el doble de un número, ¿qué se viene a la cabeza? Pues 2X. Esto es el doble de un número. ¿Qué sucede si yo digo, por ejemplo, el triple de un número más 5? Entonces debe también venirse a la mente una representación matemática. El triple de un número más 5. Eso es lo que se debe venir a la mente. Con esas frases que uno va leyendo, en la medida que ve el problema, uno va construyendo una ecuación y finalmente la resuelve. Los pasos, el procedimiento que hay que seguir para resolver cualquier situación de estas es, el primer paso es entender el problema. Como les digo, lo más importante cuando uno va a tratar de resolver un problema es entenderlo. No hay manera de que uno resuelva un problema que no entiende. Entonces, la lectura es fundamental para esto. Casi uno de los mayores problemas que tienen los estudiantes en las evaluaciones de ICFES o de Saber 11, cualquiera de esas cosas, es porque la mayoría de personas no sabe leer. Y si una persona no sabe leer, no puede entender bien el problema. Cuando uno está buscando o entendiendo el problema, lo más importante es ver qué es lo que me están preguntando. Cuando uno lee el problema y dice, bueno, aquí, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que tengo que encontrar para que la situación sea más fácil? Después de que dicen qué es lo que me están preguntando, qué elementos tengo, cuáles son los datos que yo tengo. Y así fácilmente uno puede pasar a la segunda parte, y es que entendiendo bien el problema, uno selecciona una variable, un valor de X. Si la lectura que ustedes hacen es tan sencilla como para que le dé a uno claridad acerca de cuál es la variable, pues uno escoge fácilmente esa variable. Pero si la lectura nos da pie para pensar que son 2 o 3 variables, hay que tomar una decisión de escoger una de ellas y arrancar a plantear el problema. Puede suceder que uno se equivoque. ¿Qué sucede cuando uno toma una decisión que puede ser válida o no válida? Si la decisión es válida, pues las cosas van funcionando. Pero si no lo son, entonces la situación podría ser o podría obligar a que uno haga algunos ajustes. De eso se trata esta situación. Entonces uno entendió el problema y seleccionó una variable. El tercer paso que hay que hacer es, si la pregunta no es sino una sola, no hay ningún problema porque empieza uno a resolver la situación. Pero si hubiesen varias cosas por preguntarle a uno, por ejemplo, supongamos que sea un problema en donde estén implicadas 3 personas. Problema de edades, por ejemplo, que es muy común. Entonces dicen la edad de Pedro, la edad de Juan y la edad de Chucho. Entonces, Pedro, Juan y Chucho son las 3 personas que les tendríamos que averiguar la edad. En este caso, una variable sería cualquiera de los 3, y luego el otro paso es representar las otras preguntas con la variable seleccionada. Vamos a resolver ahora un ejemplo clásico en donde están todas estas partes y las vamos a ir haciendo una por una. Luego de que yo ya he representado las otras preguntas con la variable seleccionada, el siguiente paso, que es el paso 4, es plantear la ecuación. Entonces ya uno tiene todas las cosas organizadas y organiza una ecuación que represente ¿qué? Lo que está escrito en el problema. El quinto paso es resolver
la ecuación, que es como lo hicimos en la clase anterior, o sea, en este caso en particular, como es de una sola variable, pues ese es encontrar el valor de x de esa ecuación. Y el sexto paso es verificar el resultado. Estos son los pasos que hay que hacer para resolver cualquier problema de ecuaciones, ya sea de alta complejidad, de media complejidad o de baja complejidad. Cualquiera que sea, se siguen estos 6 pasos. Vamos a hacer un ejemplo sencillo para que vean ustedes cómo es que se resuelve esta situación. Entonces vamos a suponer un problema. El problema dice así: la suma de 3 números consecutivos es 66. Pregunta: ¿cuáles son los números? La suma de 3 números consecutivos es 66. ¿Cuáles son los números? En este caso en particular, ustedes de una manera intuitiva podrían deducir cuáles son los números, porque ustedes pues no son bobos, ¿cierto? Entonces uno dice aquí, si la suma de los 3 números da 66 y son consecutivos, pues tienen que estar por alrededor de 20, ¿cierto? Entonces uno diría 20, 40, 60 y me faltan 6, para que sumen 6, ¿qué se necesitaría? Pues 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuáles son los números? Pues 21, 22 y 23. Pero de eso no se trata, porque no se trata de adivinar, ni de mirar y de encontrar una solución. Sobre todo que en este caso, pues la situación es bastante sencilla. De lo que se trata es de desarrollar un procedimiento matemático para resolver. Y ese procedimiento matemático es el que se basa en estos 6 pasos. Entonces, lo primero es entender el problema. Estamos averiguando o investigando por 3 números. ¿Qué características tienen esos números? Que son consecutivos. Primera característica. La segunda es que la suma de los 3 da 66. Entonces, ya entendemos cuál es el problema que nos están preguntando. ¿Cuál es el segundo paso? Seleccionar una variable. Aquí es donde está lo importante del asunto. Para eso yo tengo que mirar, pensar y ser recursivo. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de que son 3 números consecutivos. Si son 3 números consecutivos, necesariamente tiene que haber un número menor, un número en la mitad y un número mayor. Y la suma de esos 3 es 66. La decisión que hay que tomar es una para cualquiera de los 3 posibles valores, la del menor, la del medio o la del mayor. Les decía que lo importante aquí es tomar una decisión. Cualquiera que sea, desde que se pueda representar matemáticamente bien, es válido. Yo podría escoger que x, que es la variable, es el menor, la del medio o el mayor. Vamos a suponer que yo digo que x es el número menor. Ya escogí un valor para x, ya hice la parte 2. Seleccioné una variable que es x es el número menor. Ya tomé una decisión. Luego, ¿qué tengo que hacer? Como en este caso me están preguntando 3 cosas, porque me están preguntando 3 números, yo tengo que representar los otros con la variable seleccionada. En este caso, si son 3 números y uno es menor, el otro es el del medio. ¿Cómo hago yo para representar el del medio en función del menor? Como son consecutivos, ¿cuál sería el del medio? Sería x más 1. ¿Cierto? Si yo tengo cualquier número, el que ustedes quieran, por ejemplo 78, ¿cuál es el que sigue? Pues 79. ¿Y cómo hice yo para llegar del 78 al 79? Pues le sumé 1.
O sea que ¿este cuál es? Este es el del medio. Y como son tres números, me hace falta el mayor. Y sería x más 2. Este es el número mayor. Entonces ya tengo aquí los tres números. ¿Y qué característica tienen esos tres números? Que son consecutivos. Este es el primero, el segundo y el tercero. O sea que ya representé las otras preguntas, que en este caso son dos, con la variable seleccionada, que en este caso fue el número menor. Luego dice que el cuarto paso es plantear la ecuación. La ecuación, ¿qué es lo que tengo yo? Elementos para plantear la ecuación están en el problema. Y aquí dice que la suma es 66. ¿La suma de quién? Pues de estos tres números. O sea que el primer número, que es el menor, más el del medio, más el mayor, es igual a 66. Y esta es la ecuación que ya la planteé. Así es como yo planteo la ecuación. La suma de los tres números es, cuando ustedes encuentren la palabra es en un planteamiento de un problema, ese es representa un igual. La suma de los tres números es 66. Yo desconozco cuáles son los números. Solamente sé en este momento que esta ecuación me representa la situación. Luego, el quinto paso, ¿cuál es? Resolver la ecuación. Recuerden que en este caso, ¿qué es? Dejar las letras en un lado y los números al otro lado, para despejar la incógnita, que es x en este caso. X más x me da 3x. Eso sería igual a 66, y este 1 pasa a restar y este 2 pasa a restar. Menos 1 y menos 2. 3x es igual a 63. 66 menos 3 da 63. X es igual a 63 sobre 3. El 3 que está multiplicando pasa a dividir y esto es igual a 21. ¿Qué significa eso? X es igual a 21, lo cual dentro de mi planteamiento me decía que X era el número menor. O sea que en este caso la solución me dice que el número menor es 21. El número menor es 21, el número del medio es 22 porque es más 1, y el número mayor es 23 porque es más 2. Los tres números consecutivos son 21, 22 y 23. Luego aquí me dice verifique el resultado. Y vamos a verificar si en efecto la suma de estos dos números es 66. 66. Entonces 20, 40, 66. Esta es una manera de verificar el resultado porque me cumple lo planteado. Si yo reemplazo 21 aquí en esto, me da una igualdad, me da que 66 es igual a 66. Uno podría plantear como solución resolver la ecuación con el valor dado, pero en ocasiones si uno plantea mal la ecuación, pero la ecuación es válida, podría darle un resultado cierto, pero no satisfacer el planteamiento del problema. O sea que lo mejor es verificar el resultado contra el problema que yo estoy planteando. Esto que está acá es de lo que trata nuestro ejercicio. ¿Qué es lo que ustedes tienen que aprender a hacer? A ver una situación de la vida real, y esa situación de la vida real volverla un problema, y ese problema plantearlo como una ecuación y resolverlo. Hay ocasiones en que esto que parece tan sencillo es muy conveniente para reflejar situaciones de la vida real. Lo que uno encuentra en muchísimas partes son cosas normales de la vida real reflejadas como ecuaciones. Por eso es que esto, que es sencillo, es muy importante como fundamento para entender los planteamientos de muchas cosas de la vida real.
que se pueden volver o representar como algo matemático. Estos 6 pasos son los más importantes. Recuérdenlo bien y entiéndanlo bien porque son los mismos pasos, sea cual sea el problema. Entonces, como estamos diciendo, aquí lo más importante del asunto es estas, pues todas las partes son importantes, pero estas dos, de seleccionar una variable y representar las preguntas en función de la variable seleccionada, son esenciales para la solución del problema. Vamos a reforzar un poquito esta parte para que vayamos entendiendo la situación. Bueno, pero antes de hacer eso, les hago la siguiente pregunta. Nosotros tomamos la decisión de que X era ¿cuál? El número menor. ¿Qué pasa si yo hubiese tomado otra decisión? ¿Qué pasa si yo hubiera dicho no? Vamos a suponer que X es el mayor. ¿Hubiera variado? ¿Nos da un valor distinto? No, tiene que darnos la misma respuesta, aunque la ecuación es distinta y la solución es distinta, pero la respuesta es la misma. Solamente para propósitos ilustrativos vamos a hacerlo rápidamente. Si yo digo que X no es el menor, sino que X es el mayor, ¿qué pasaría aquí? Supongamos que yo tomo esa otra decisión. Yo digo, X es el número mayor. Si X es el mayor, ¿cuál sería el del medio? X menos 1, ¿cierto? ¿Y cuál sería el número menor? Entonces el número menor sería X menos 2. Fíjense ustedes que es exactamente lo mismo, solo que tomamos otra decisión diferente. En vez de decidir que X era el menor, decidimos que X era el mayor. Sigue siendo igualmente válido que la suma de los tres da 66. O sea que en este caso X más X menos 1 más X menos 2 es igual a 66. Entonces sigue siendo igualmente válida esta ecuación. ¿Cómo sería la solución? X más X más X, 3X. Es igual a 66, pero estos que están restando pasan al otro lado a sumar. Entonces más 1 más 2 que me da 69. X entonces será igual a 69 dividido entre 3 que me da 23. Pero en este caso X que es el mayor, o sea que aquí me daría 23, el otro sería menos 1, 22 y el otro sería menos 2, 21. La suma sigue siendo 66. Entonces fíjense que no importa cuál sea la decisión que se tome, el resultado siempre va a ser el mismo. Entonces, ¿en dónde radica la diferencia? En este caso en particular, el plantear cualquier valor de X era relativamente indiferente porque las condiciones eran muy sencillas. Pero si uno tiene varias situaciones, plantear un valor de X fácil puede facilitar o dificultar las cosas.